Hola, ¿qué tal? En este video mostramos una solución al problema Building Walls que en el enunciado en el sitio URI está en inglés, pero es uno de los problemas que aparecía en el problem set de la competencia de Tecnomate del 2017 en el nivel secundaria, el problema 7. Ahí lo tienen traducido al español. Y ese problem set está disponible en el sitio tecnomate.xyz, así que si tienen dificultades con el inglés pueden encontrar todo el enunciado. Se los recomiendo para que lo lean tranquilos antes de seguir con el video, todo el enunciado del problema. Igualmente el problema es sencillo para entender y la principal dificultad que tiene es el manejo de los datos de entrada, que para eso vamos a mostrar una solución creo que bastante sencilla en código C++. Cuando ustedes leen la especificación del problema, dice que primero viene un par de valores, n y w. N está entre 1 y 100, w entre 1 y 1000. El primero, según el enunciado, representa la cantidad de titanes de una cierta patrulla de exploración. El segundo representa la altura de la pared que se va a construir para evitar que los titanes la salten, la pasen por arriba. Y a continuación de eso vienen n líneas, cada una conteniendo el nombre de un titán y la altura como último dato de cada línea de ese titán. El problema se resuelve sencillamente con una estructura repetitiva para leer las n líneas indicadas por el primer parámetro, y luego sabiendo manejar cada una de las líneas, el string que se puede armar a partir de cada una de las líneas para poder aislar la altura y con una estructura condicional poder mostrar el nombre de los titanes que pueden saltar la pared porque tienen una altura más alta que la de la pared. Así que algorítmicamente el problema es muy sencillo, pero tenemos la dificultad de que si solo resolvimos los primeros problemas de URI, no sabemos cómo leer adecuadamente, de una manera fácil, cada una de estas líneas. No lo podíamos hacer con un solo cin porque el cin se cortaba con los espacios en blanco. Entonces tenemos que ver cómo lo hacemos a través de alguna otra función, y eso es lo que vamos a resolver ahora con el sinjai en un programa nuevo que lo vamos a llamar demo 2650.cpp y vamos a codificarlo. Le puse abrir y tenía que decirle nuevo archivo, utilizar una plantilla. Vamos de nuevo con esta parte y ahora sí le decimos guardar como y lo guardamos como demo 2650.cpp. Entonces vamos a comenzar. Necesitamos definir un par de variables, n y w, dice el enunciado. N es la cantidad de titanes, w es la altura de la pared. Yo voy a definir una más que se va a llamar posición, y vamos a ver que en pos vamos a guardar la posición del último espacio en blanco de la línea antes de la altura de cada titán que vamos a leer. Una variable altura numérica para almacenar una de las alturas del problema, y después vamos a definir un par de variables string. La primera s para cada línea que leemos y la segunda altura string para el string que contiene la altura, que va a ser una subcadena de la línea. Ya lo vamos a ver paso a paso para entender bien cómo se procesa eso. Inicialmente leemos n y w, la primera línea de entrada. Teníamos un problema cada vez que leíamos datos numéricos si después queríamos leer un string
con el enter que quedaba en el buffer del teclado, y eso se solucionaba en la práctica llamando al método ignore del cin, así que lo usamos directamente para evitar que la primera línea aparezca en blanco en respuesta o por causa de ese último enter después de la altura. Una vez que sé la cantidad de titanes que vienen, tengo que hacer un for. El for va a tener tantas iteraciones como líneas para titanes haya que leer. Por lo tanto, hago un for para x con esa especificación. Y dentro del for tenemos que leer cada una de las líneas. La forma más fácil de leer esas líneas es usar la función getLine leyendo desde el flujo de entrada cin en una variable string que va a ser la variable s. Lo que hace esa función getLine es levantar la línea completa y leerlo, dejar el resultado en la variable string s, que ya sabemos que se comportaba de manera similar a un arreglo de caracteres, pero mucho más potente, porque en realidad es una clase de C++. Una vez que tengo la variable s leída, vamos a calcular en qué posición se encuentra el último de los espacios, y eso lo vamos a hacer con el método que se llama findLastOf. Ese método, como me lo indica el nombre, se encarga de encontrar la última ocurrencia de lo que le pasamos como argumento, que puede ser un carácter o que puede ser una cadena de caracteres. Acá me alcanza con que sea el espacio en blanco. Así que lo que estoy haciendo con ese punto findLastOf es encontrar la posición en la que se encuentra el espacio, el último de ellos, en el string s, y ese valor numérico, el del subíndice dentro de s, se lo asigno a la variable posición. Con eso sé a partir de qué posición está la altura del titán. Toda la primera parte es el nombre del titán, y a partir de esa posición está los 2, 3 o 4 dígitos que tienen la altura del titán. Entonces esos 2 o 3 o 4 dígitos los extraigo y los voy a guardar en altura string, en un string que va a contener la altura. Para eso uso otro método. Fíjense que la clase string es muy potente, tiene muchos métodos. Hay uno que se llama substr y extrae una subcadena del string s. El método substr tiene dos parámetros, como me dice el prototipo. El primero es a partir de qué posición. En pos yo tengo la posición del espacio en blanco. En pos más 1 tendré el primer dígito que forma parte de la altura. Y el segundo parámetro es hasta qué posición. S.length, que es otro método que por eso tiene paréntesis, porque se comporta de esa forma, y que me va a indicar hasta qué posición, pero sin incluirla esa posición. Es decir, es un subintervalo o un intervalo cerrado a izquierda, la letra en posición más 1 está incluido, y abierto a derecha, la letra en la última posición, el segundo parámetro, no está incluida. Todas las funciones de manejo de caracteres se comportan de esa manera. Esta posición, el dígito ahí se incluirá, y esto es uno más allá del último dígito, y por lo tanto se va a sacar la cadena que tiene la altura. Una vez que aislé la cadena, hay que calcular la altura, y lo tengo como una cadena. Entonces, en la variable numérica altura, lo que vamos a hacer es usar una función. Es más fácil con strings hacer uso de todas las funciones que ya hay, en lugar de codificarlas yo. Esa es la intención de conocer las funciones que ya están en las librerías de manejo de strings
y los métodos de la clase strings, que son cuando los usamos con notación de punto. Estos son métodos de la clase string, estas son funciones de las librerías. Hay varias funciones que convierten valores de tipo string a datos numéricos. Esa función se llama s2l porque convierte de un string a un valor de tipo long, a un entero. Y el parámetro adentro va a ser altura string. Por lo tanto, los 3 o 4 dígitos que están en una cadena, como si estarían entre comillas dobles, se van a convertir al valor numérico correspondiente. Y lo hicimos a través de una función. Entonces, en nuestro ejemplo, para la primera línea, titán colosal con altura 60, la variable altura va a contener el valor 60. Independientemente de que contenga el valor 60 o no, va a contener la altura, y nosotros vamos a tener que preguntar si esa altura es mayor que la altura de la pared que ingresamos en la primera línea. Si es mayor, hay que mostrar el valor de el nombre de ese titán, que es toda la primera parte de la cadena. Así que acá la vamos a mostrar llamando directamente a la función substring, pero ahora para mostrar la primera parte de la cadena, desde la primera letra de la cadena que está en la posición 0 hasta la última letra antes del espacio en blanco que estaba en posición. Así que acá pongo posición porque esa no se incluye. La primera, el extremo izquierdo sí se incluye, el extremo derecho no se incluye. Así que ahí va directamente posición. Y con eso tenemos todo lo que necesitamos. Toda la complejidad era manejar la entrada y la salida de datos acá y conocer las funciones de manejo de strings. Veamos si esto compila y si anda como pretendemos. La primera línea, por ejemplo, era 350. Ya entramos al for. Ahora puedo poner titán colosal con 65 y me tiene que mostrar titán colosal. Así que está bien. Me faltó el inline. Esa solución me va a dar un error de presentación. Pero puedo ingresar para mostrar que anda lo otro nombre de un titán, titán XXX, que tiene altura de 40. Se va a extraer la altura de 40, pero no va a pasar la altura de 50 de la pared y no me va a mostrar nada. Y el último titán le podemos poner cualquier nombre, Y con altura 20, no me muestra nada y termina. Me sirvió ejecutar la prueba para acordarme que acá le tengo que poner el inline para que no me dé un error de presentación. Con eso, si lo subimos, ya vamos a tener el aceptado. No lo vamos a subir ahora en línea para no hacer demasiado extenso el video. Prefiero que vean que en los sitios de referencia como c++.com, en todos los sitios que hay dando vuelta en internet que tienen las referencias de los tipos de datos de la STL, van a encontrar el listado de operaciones sobre datos de tipo string. Todos son muy útiles y cuando entran a ellos tienen los ejemplos. Acá busqué otro ejemplo para las funciones de conversión. Hay una que convierte a enteros largos, otra que convierte a enteros, otra que convierte a dobles, y tienen los ejemplos que pueden ver de qué manera se usan. Buscar estas referencias en internet es muchas veces más práctico y más rápido que ponernos a leer todo el libro y ver todas las variantes que hay, porque las funciones son muchas en cantidad y nosotros queremos sencillamente solucionar los problemas lo más rápido posible. Así que de esa manera se puede procesar líneas que contienen espacios en blanco haciendo uso de las funcioncitas o los métodos de strings. Tenemos formas muy prácticas de particionar una cadena en subcadenas y convertir cadenas que contienen datos numéricos a valores para asignarle a variables numéricas. Con eso terminamos con este video. Espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.